Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a mi canal Conversando con Banshik, en este recorrido que hacemos siempre conversando con tan interesantes invitados. Saben que a lo largo de este año, que ya estamos finalizando, hemos estado compartiendo con mujeres y con hombres que están interesados y motivados en la investigación del fenómeno OVNI. Y bueno, hemos estado compartiendo con invitados de Argentina, de Chile y desde otros lugares de América. También hemos dedicado un tiempo junto con el fenómeno OVNI a las civilizaciones antiguas que tanto nos apasiona saber cada día más y más. Y compartimos también en el canal Masterclass de nuestra Academia AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto. Ahí les dejo la inquietud para que vayan buscando esos videos, porque hemos tenido profesores realmente de un alto nivel académico que han traído su conocimiento hasta nuestro canal. Y esta noche me complace compartir este espacio con una gran investigadora desde Costa Rica, una persona que he tenido el gusto de conocer durante el último congreso, el tercer Congreso Internacional Femenino de Ufología Paranormal y Misterio. Ella es Cindy Picado y realmente a mí me encantó su ponencia, que invito a todos a que la vean. Ya vamos a estar compartiendo también el material en el canal, porque Cindy tenía videos realmente impresionantes de avistamiento de luces en los cielos costarricenses, que es una tierra, por cierto, que se caracteriza por esta clase de fenómeno, o al menos se ha hecho muy popular a lo largo del tiempo. Y bueno, en su momento nosotros hemos estado hablando de Enrique Castillo Rincón, el ingeniero, y toda la experiencia extraordinaria que tuvo con naves y con seres. Hoy la tenemos a nuestra investigadora costarricense, Cindy. Le damos la bienvenida y vamos a compartir con ella estos minutos para que nos cuente esta pasión que tiene por la investigación del fenómeno OVNI. Bienvenida, Cindy, al canal. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Claudia, por la invitación. Realmente, bueno, pasamos un fin de semana muy hermoso porque hemos compartido con muchas mujeres que han dedicado prácticamente muchos años en la parte de investigación, recopilación y, por supuesto, de llevar la información a muchas personas acerca del tema OVNI en Costa Rica. Bueno, en el caso mío, la realidad del tema OVNI en Costa Rica, que fue el tema principal para abarcar desde el inicio cuáles son esas experiencias que están pasando en nuestro país. Claro que sí, fue impresionante porque una cosa es ver por ahí videos que circulan por YouTube. A veces uno tiene acceso a esa información también en los grupos, ¿no es cierto?, donde uno está compartiendo con colegas, divulgadores e investigadores. Pero tu ponencia, la verdad que fue muy atractiva. Yo tengo contacto con alguna gente allí en Costa Rica, que bueno, te habrás dado cuenta que durante la pandemia se generaron estos lazos, ¿no es cierto?, sobre todo en Latinoamérica, y sabía que tu tierra es un lugar, una zona de avistamiento realmente muy importante, ¿no? Pero contanos, Cindy, ¿cómo comienza esta pasión por la investigación en tu caso? Bueno, comentarles un poquitito que lo que era la realidad del tema OVNI para mí, en mi experiencia, no era un tema que a mí me interesara, más bien desconocía, realmente no creía en estos acontecimientos, pero surgen a través de una experiencia de vida con el paso del tiempo. Mis experiencias inician de una forma más espiritual cuando era mucho más joven, relacionada con sueños más a lo que nuestra creencia podría determinar como ángeles o la Virgen María. Pero bueno, de ahí eran experiencias bonitas, experiencias extraordinarias que yo siempre voy a guardar con mucho cariño, pero la vida a veces cuando uno ejerce ciertas preguntas aparecen las respuestas y te llevan entonces a darte cuenta que hay una realidad detrás de esta existencia. Yo conozco, por ejemplo, a mi esposo en una época en la que yo era estudiante de arquitectura y precisamente él sí había vivido una serie de experiencias cuando era niño y posteriormente ingresa a un grupo muy familiar, de un grupo de amigos universitarios en la época de los 90, y es ahí donde él empieza a desarrollar un proceso de no solo de aprendizaje, sino también de vivir este tipo de contactos en las montañas, en los territorios del volcán Barba en Heredia.
Pero posteriormente cuando nos casamos, en realidad no era un tema que él me quisiera como ampliar, ¿verdad? En sí, ya él me cuenta que obviamente se hacían ciertas visitas a los lugares de las montañas, confirmaciones, experiencias, y ahí empiezo yo a conocer acerca del tema. Pero para mí, en realidad, todavía seguía dudando hasta que esta experiencia pues se va transformando y en una ocasión que nos visitó uno de sus tíos, eh, estábamos en el centro de la ciudad de Heredia y es ahí que al partir antes de las 2 de la tarde aparecieron dos objetos que se iban desplazando muy despacio en forma de lenteja y yo dije, no puede ser que esto sea real. Entonces mi esposo se reía y me dice, sí, es que tanto te he dicho que, de verdad, hasta que usted tiene la experiencia, la vivencia, tu realidad también cambia. Entonces, es a partir de ahí que, bueno, vivimos con el paso del tiempo, ya llegan nuestros hijos, empezamos a ver estos objetos con mayor frecuencia, pero es a partir del 2018 donde yo vivo una serie de experiencias relacionadas con sueños. Y es ahí donde se me aparecen seres iguales a nosotros, con características humanas, quizás un poquito más altos, en un lugar desértico. Para mí fue tan real que uno de ellos se me acercó y me dijo que no tuviera miedo, que lo que yo estaba viviendo, lo que iba a vivir, porque ya habíamos tenido estas experiencias de avistamiento, primero que no tuviera temor y que la posibilidad de que sí iba a haber una confirmación de esta experiencia, y le llamamos confirmación, es que íbamos a ver un objeto en los cielos que íbamos a poder grabar con la posibilidad de compartirlo, que todo lo que nosotros observáramos lo compartiéramos. Antes de estos acontecimientos, ya nosotros pues compartíamos con el mismo grupo, con un grupo de amigos y vivíamos pues una serie de experiencias muy lindas con la naturaleza y ellos también llevaban un aprendizaje, tal vez vivencias que ya ellos habían recorrido, pero a mí me marca esa experiencia a partir del 2018. Entonces es así que esa confirmación aparece. Nosotros veníamos del trabajo cuando vimos un objeto colocado o posicionado a una altura muy agradable cerca de la casa que duró aproximadamente 25 minutos con testigos, con personas que llegábamos y parábamos y que volvieran a ver el objeto. Entonces, a partir de ahí yo comprendí que hay realidades extraordinarias que te suceden y que te marcan la vida. Ahora, pocos años después del 2018, yo reconozco este lugar y me doy cuenta que el lugar donde yo estuve con ellos se llama Purmamarca, entonces en Argentina. Y yo dije, no puede ser que este lugar que yo estoy viendo, porque lo vi como de una forma de una fotografía turística, yo lo reconociera y dijera, pero ¿cómo este lugar fue el lugar de ese sueño? Entonces yo entendí que quizás hay otras realidades que vivimos que no comprendemos todavía, pero que marcan ese despertar de conciencia que estamos viviendo muchas personas. Y a partir de ahí empezamos a crear un grupo, abrir las páginas en Facebook, a publicar, como se había dicho, a anunciar qué era lo que estábamos observando. Primero, para ver si otras personas estaban viendo estos objetos en otros países. Y segundo, con la posibilidad también de difundir la información tal como es, o sea, sin alterarla. Los acontecimientos empezaron a pasar del 2018 hasta el 2024 todavía, ¿verdad? Y ya nos dimos la tarea de que las experiencias iban en aumento. Habían sueños, experiencias de confirmación y mensajes, subíamos a las montañas, grabábamos y compartíamos. Muchas veces de estas experiencias se dieron en el Valle Central, pero Costa Rica se caracteriza por ser realmente un país de muchos puntos calientes. Pero la experiencia en sí también es una experiencia que yo vivo con mi esposo. Formamos CIAL, que significa las iniciales de Cindy, ¿verdad? Y Alejandro juntas, Observación OVNI Costa Rica, para poderles llevar pues toda esta información. Qué interesante esto. Mirá, justo te iba a preguntar qué significaba Cial. Así que Cindy y tu pareja Alejandro. y Cindy y Alejandro. Alejandro juntos, Eh, CIAL, como una forma anónima, porque no queríamos como arriesgarnos a claro, traernos, ¿verdad? Como en realidad a veces uno quisiera como
que el personaje se destaque, pero en nuestro caso más bien queríamos ser discretos para Claro, ver qué tal la lo información. importante era difundir la información, no tanto ser ustedes los protagonistas, ¿no? Yo te quiero Exacto. llevar un poquito para atrás al 2018 con estos sueños, ¿no? En Sí. qué contexto se ha dado esta experiencia onírica? ¿Cómo podrías, o sea, vos no buscaste de alguna manera el fenómeno, sino que el fenómeno, podríamos decir, te eligió, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Cómo fue Podríamos decirlo así. esa experiencia de soñar con estos seres? Y si podés darnos más precisiones o si lo recordás, de dónde Ujú, eran, venían de ujú, otra dimensión, se presentaron con algún nombre, traían algún mensaje. ujú. Bueno, realmente para mí todo este tema, algo conocía de las experiencias de otros compañeros, de otros amigos que, bueno, obviamente habían vivido estas experiencias y yo me entregaba a investigarlos y hacerles preguntas, pero a veces no es suficiente solo guardar la información, sino que hay que empezar a ir al campo, a ver qué es lo que sucede ahí, qué es la realidad, pero viene sumándose la parte de los sueños. Entonces uno dice, bueno, los acontecimientos están, son reales, los estamos captando, pero ¿qué sucede cuando ya aparece otras situaciones que tal vez lo expliqué muy poquito en el Congreso, que está enfocado en la percepción y en la intuición? Porque antes de introducirme un poquito en la explicación de los sueños, también debo de decir que habían aspectos de intuición de forma individual y de forma colectiva. De tal manera de que tanto mi esposo como yo percibíamos en algún momento que teníamos que salir, por ejemplo, al jardín y captar estos objetos, tanto de noche o de día. Y también pusimos a prueba un grupo, bueno, uno dice que los pone a prueba como una forma cariñosa, pero en realidad empezamos a enlazarnos con chats o un grupo de chats en WhatsApp donde las personas estaban intercambiando información, les gustaba el tema y se dio que muchas personas, por ejemplo, uno de ellos reportaba ver un objeto en la capital, luminoso, que por cierto tenemos el video que se lo vamos a compartir, y nosotros agarrábamos la cámara y nos íbamos a un punto para ver si enfocábamos según la dirección y el objeto luminoso estaba ahí, o viceversa, nosotros anunciábamos, estamos viendo un objeto luminoso en tal lugar, ¿verdad? Este tenía características de color naranja. Inmediatamente otro compañero decía, sí, voy con mi cámara, voy a grabar. Por cierto, el compañero era argentino, él radica acá en Costa Rica. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque ya ahí hay una experiencia individual y colectiva, pero en el aspecto de los sueños, estas características son muy individuales. Yo me di la tarea después de vivir estos acontecimientos de estudiar a Carl Jung como en la parte de la psicología analítica, porque tal vez entendemos que a veces el subconsciente nos quiere dar algún mensaje determinado desde la conciencia a nuestra parte más real para recordar ese despertar, nuestro propio propósito. Pero hay sueños en los que hemos determinado que son realidades alternas, son realidades que vivimos en un aspecto determinado que al día de hoy me cuesta todavía pues explicarlo porque va a ser muy individual para cada, digamos, la experiencia para cada persona y quizás estas realidades nos llevan a que en mi caso era más mi temor por saber del tema, que era mucho más fácil recibir la información por medio de sueños. Bien. Tal vez no me generaba ese impacto. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? De alguna manera buscaron la forma de ser lo menos invasivos posible, por decirlo así, o de no causarte ese trauma que a veces escuchamos en los testigos, ¿no? Vos hablás entonces de que no se trató en ese caso de un sueño propiamente dicho, sino que fue una experiencia de una realidad alterna, es decir, estabas por ahí Estaba en otro sitio, en en otro otro lugar. sitio. Ujú. ¿Verdad? Uno podría decir, bueno, quizás la mente te proyecta los lugares, los objetos, las personas, tal vez estás con el interés de saber del tema y estás proyectando esto en tus sueños, pero Claro. entonces lo puse a prueba. Entonces yo decía, bueno, vamos a ver, me están dando un mensaje de esperanza, de conciencia, primero de identificación, ¿verdad? Venimos a decirles que no tengan temor, que compartan la información, que vienen nuevos cambios, hablamos del despertar de conciencia, hablamos que tienen que compartirlo para que compartan la realidad tal como es. Pero entonces yo me hacía muchas preguntas, porque además de los mensajes,
tal vez muchas personas les ha pasado, reciben una serie de mensajes, entonces uno se puede preguntar de dónde vienen estos mensajes, tal vez es mi parte mental, que de alguna manera decodifica de acuerdo a mi experiencia de conocimiento, de mis creencias, pero nosotros en algún momento también le preguntamos a Verónica Wells, ¿verdad? Lo que fue Charlie Paz en su momento y nosotros le decíamos, vea, nosotros vivimos esta experiencia del 2018. A mí la experiencia me ha cambiado la vida. Hemos vivido donde estas personas, estos seres me están hablando y me están diciendo en forma telepática en sueños una serie de mensajes y confirmaciones. ¿Esto realmente es real o realmente es la parte del estudio, como decía Carl Jung, donde hay una proyección también colectiva en nuestra realidad y es la influencia también de la misma? Pero ella me dijo así, con determinadas palabras, cuando estas experiencias suceden y que muchas veces le llamamos contacto, ¿verdad? De una forma más conocida a lo que yo le quiero llamar conexión, ella nos decía, cuando estas experiencias pasen, pidan una confirmación. Si ustedes están viendo el objeto, lo están grabando y se está confirmando de acuerdo al sueño, es una realidad que están viviendo. Es una experiencia que están viviendo porque se conecta entonces en una línea de tiempo con el propósito individual de cada uno, que no está separado del propósito colectivo. Entonces, por ahí va la experiencia y a partir de ahí nos hemos dado la tarea, no solo de investigar, porque al final y al cabo uno también se vuelve investigador de los objetos, de cuáles son, de qué formas, en qué ubicación, este, todo esto uno lo empieza a indagar, pero te das cuenta que también hay algo que está surgiendo. Son una serie de experiencias nuevas donde se abren nuevas realidades y las estamos percibiendo. Entonces, prácticamente eso era enfocar que no solo la investigación como tal de guardar la información, tener los videos y fotografías, sino que detrás de ahí hay una serie de vivencias, tanto individuales como colectivas. Claro, qué interesante esto de la confirmación, ¿no? Recordamos, bueno, Charlie Wells, que es el hermano, Verónica, bueno, ¿sí? hermano de Sixto Paz Wells, Oh, ¿no? Que sí, ella elige Sixto cambiar Paz. de sexo y ahora se llama Verónica. Y ella es quien de alguna manera los asesora en este camino, en esta búsqueda, porque me imagino que para ustedes también habrá sido cuestionarse tantas cosas, ¿no? Al principio con los propios prejuicios que uno tiene sobre estos temas, la exposición al ridículo también, decir, bueno, yo si empiezo a comentar esto, van a decir que estoy loco, ¿no? Y bueno, de a poquito esas confirmaciones se empezaron a dar y más fuertemente, esto comienza, digamos, en el 2018 y hay un recorrido que va increyendo, ¿no es cierto?, en el tiempo, va creciendo hasta Sí, llegar ahora, ¿no?, a nuestros ahorita, días ya con me imagino yo, una metodología de trabajo en lo que es la investigación, salir al al territorio campo. a tener las vigilias y demás. Contanos un poquito cómo fue ese proceso, ese animarse a decir, bueno, vamos a tomar las cosas en serio ahora, comprar equipo, me imagino también, ¿no es cierto? Porque Sí. no es lo mismo por ahí tomar imágenes con un celular, como podría hacer cualquier persona, que decir, no, vamos a investigar esto con más profundidad, ¿no? Contanos, Cindy, ¿cómo fue? Sí. Sí, digamos, por ejemplo, cuando las experiencias de estos avistamientos fueron muy recurrentes, ¿verdad? Generalmente sacábamos el celular y bueno, llevábamos a la data, la información y todo, y ampliarlo y revisarlo, gestionar si habían reportes en varias personas que estuviesen haciendo pues estas descripciones del mismo objeto que estábamos viendo en el mismo momento. em, Surge también la necesidad de comprar una cámara o equipo, ¿verdad? Que lo generalmente utilizamos es una Nikon P1000 y P900, que son las que hemos utilizado para grabar estos objetos, pero también es muy interesante porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no le hacen el zoom del mayor acercamiento? Y hay que entender cómo funciona pues estas experiencias, porque cuando sales con la cámara, empiezas a captar, haces la ampliación, muchas veces la cámara no reconoce el objeto y retrocede el foco de ese zoom. Entonces, hay que tener una serie de elementos de referencia que estén cercanos, ya sea en la ciudad, ¿verdad? En la parte que es del donde nosotros vivimos, o más bien en la parte un poquito más alejada en las montañas.
Entonces, eso nos permite a nosotros poder captar este tipo de objetos con mayor facilidad, manteniendo, digamos, elementos de referencia dentro de la misma montaña, árboles, etcétera, porque al hacer estos acercamientos, en la misma cámara no lo reconoce, o sea, lo aleja, no lo determina y a veces se dificulta. Pero bueno, dentro de esta tarea sí nos dimos, pues, obviamente, en tener un buen equipo. Muchas veces nos dicen, bueno, pero es que ustedes hacen grandes vigilias. Bueno, depende si dentro de esa experiencia sabemos que en ese día determinado tenemos que subir y pues obviamente vamos a estar al tanto, pero a veces surge de una forma espontánea. Digamos, estamos conversando, vamos en el sendero caminando y de un pronto a otro el objeto aparece de repente, entonces saque la cámara, corra, grabe, que es verdad. Y hay que Claro. entender que en el sector donde nosotros estamos, es así igual montañoso, en el sector del Braulio Carrillo, donde no pasan aeronaves. Bien. Entonces, uno determina, bueno, todo esto no corresponde, qué sí corresponde, qué es lo que estamos observando, Claro, claro. esferas, canetlas, Seguramente que ya etcétera. ustedes hacen un estudio del cielo, ¿no es cierto? Ahora hay muchas aplicaciones que nos dicen si es ruta aerocomercial, Así es, a qué hora pasan los satélites, la Estación Espacial así Internacional, en es. fin, uno va descartando todo ese tema, ¿no? Sí. Recordanos, Cindy, precisamente en qué lugar estás, en qué lugar se hacen los avistamientos y sus investigaciones. Si nosotros vivimos en la ciudad de Heredia, es una de las provincias que pertenece a Costa Rica. Generalmente estamos rodeados de montañas porque estamos muy cerca del Parque Braulio Carrillo, en la cual dentro de la misma tenemos el volcán Barba, el volcán, bueno, el Cerro Surquí, que es el que está atrás mío, que se queda muy cerca de la casa, y tenemos vista al Valle Central. Entonces podemos a varias ciudades cerca de la capital, como también vista al volcán Irazú, donde Enrique Castillo vivió estas experiencias, donde hemos también compartido objetos vistos desde allí, y del volcán Turrialba. Algo que nos ha llamado mucho la atención es que en el volcán Turrialba, a partir del 2018 para acá, bueno, este es un volcán activo, generalmente cuando tiene erupciones de ceniza, aparecen mucho estos objetos. Y lo hemos hablado también con pilotos, amigos nuestros que también han vivido sus propias experiencias en el tema OVNI, que es imposible que una aeronave ingrese en una nube de ceniza. Entonces, ¿qué tipo de objetos están ahí, verdad? Que están haciendo aparición cuando hay una gran actividad, por ejemplo. Sí, esto es muy significativo. Se han visto más popularmente las fotografías tomadas durante la actividad volcánica en el Popocatépetl, por ejemplo, no en México, pero por cierto también han llegado reportes de la zona donde vos vivís, ¿no es cierto? Toda la zona volcánica, cuando entra en actividad, ahí aparecen nuestros amigos, ¿no? ¿Cuál es la conclusión, aunque sea parcial, a las que han llegado, ¿no? En el grupo social. ¿Por qué aparecen estos objetos voladores no identificados? ¿Llegaron a alguna conclusión justo en el momento de las erupciones volcánicas o cuando empieza a haber actividad volcánica, por lo menos? Sí, bueno, dentro de esta, yo le llamo realidad, por eso es el tema, la realidad del tema OVNI en nuestro país, es primero porque estamos siendo con las capacidades más receptivas de percepción. Entonces tenemos esa capacidad de percibir cuando esos acontecimientos aparecen, ya sea de una experiencia propia, ¿verdad? Como yo les he dicho, es una realidad que uno empieza a experimentar como muchas otras personas, pero cuando estos acontecimientos van en aumento y los vamos viendo cerca de volcanes y vamos viendo estas experiencias, muchos de los mensajes que se dieron es que iba a haber una serie de acontecimientos muy seguidos a partir del 2018 con la posibilidad de precisamente llevarles esta información. Entonces, como nosotros teníamos vista panorámica a todos esos sectores, estas experiencias empezaron a ocurrir precisamente en esos puntos calientes. Entonces, uno podría decir, bueno, fue casualidad, sacaron una cámara, captaron o de repente vieron algo luminoso, pero quiero rescatar que ahí hay características perceptivas que se activan. Tanto así que mi esposo, por ejemplo, en una de las ocasiones, estábamos en un desfile, acá el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, estaba yo con mi hijo que desfilaba dentro de las actividades. Él se regresa a la casa y logra ver por carretera un objeto súper luminoso. Entonces él sintió que sí, que tenía que devolverse y de verdad grabó el objeto que estaba casi muy cerca del volcán Irazú. Entonces, ¿qué es lo que hace que se active esa situación de estar mirando el cielo? Yo sí lo he notado y yo lo puedo decir que
que aparte de la propia experiencia que uno tiene, ¿verdad? Como les menciono, también surgen experiencias de forma colectiva, de tal modo que las personas empiezan a ver estos objetos con mayor regularidad. Se activa como una especie de, yo diría que una especie de características importantes que se van enlazando de forma colectiva, que hay una gran apertura. Tanto así que mi mamá, por ejemplo, no, tampoco, ¿verdad? Hablar del tema, no. Entonces, cuando nosotros nos animamos a compartir esta experiencia, ya realmente fue una decisión de mucha responsabilidad, podía de alguna manera afectarnos hasta en el ámbito laboral, y obviamente ya la prensa, los medios de comunicación empezaron a decirnos, ocupamos que nos ayuden a explicar estos temas, tráiganos las evidencias, qué es lo que se está viendo en el país, y ya se generaba una presión de los medios para podernos hacernos presentes. Entonces yo estaba realmente muy, muy distraída, le decía a Alejandro, no puedo quizás hablar de forma pública, mejor limitamos la experiencia y entonces es esa situación en la que tienes que animarte sí o sí, ¿verdad? Eso es cuando empezamos prácticamente en el 2018. Pero se da la posibilidad que estando en las elecciones del 2018, yo pues almorzamos, mi mamá vive en otra ciudad, nos trasladamos ahí a almorzar cuando de repente yo presentí o yo sentí que a las 4 de la tarde había que salir y que íbamos a ver algo. Entonces yo le dije a Alejandro, se volvió a activar esa situación, vamos a ver algo, saque la cámara y él se va para afuera y empieza a grabar y mi mamá también sale y ella logra ver el objeto. Entonces me decía, chiquillos, salgan, qué emoción, vean lo que hay ahí y yo no lo veía, solo mi mamá y mi hermana, Alejandro grabando. Y llega un momento en que yo le decía a Alejandro, yo no estoy viendo el objeto, o sea, lo presentí que ahí estaba, pero no está y ahora. Y entonces yo dije, ok, voy a tratar de relajarme, voy a tratar de observar qué es lo que está pasando hasta que logré ver el objeto. Estaba posesionado, color naranja. Generalmente el aeropuerto queda cerca, pero los aviones son muy bajitos y pasan muy rápido, entonces no era un avión y estaba pues ahí quieto. ¿Hay una inteligencia atrás? Sí hay una inteligencia atrás. ¿Que te escogen? No necesariamente, ¿verdad? Porque uno lo puede decir así porque al hablarlo de forma más clara, uno dice, te escogieron, te seleccionaron, pero determinemos entonces que todas estas experiencias, yo lo que hago es que las voy seleccionando, como hacer una especie de cajones. Entonces, yo meto mi propósito inicial de experiencia de vida, el tema OVNI, la parte de investigación, la parte de los mensajes como tal, que son de trascendencia y conciencia. Al final son un gran rompecabezas, pero cada uno tiene una pieza que nos describe algo importante. Claro, escuchándote me queda claro para empezar que hubo una primera advertencia, por decirlo así, o un anuncio de que iban a hacerse notorios y que iban a traer mensajes y que ustedes de alguna manera tenían que estar preparados para lo que se iba a venir, que era la difusión, para empezar, más allá de la Exacto. investigación, el Sí, difundir que esto es una realidad en Costa Rica, como vos bien lo decís, ¿no? Y luego de a poco nos llevas a otro plano, que es el plano de ir tomando conciencia de lo que está sucediendo y en la medida en que uno va aceptando esa realidad, la ujú, realidad se va presentando más frecuentemente y podemos verla sin sí, juzgarla, ¿no? exacto. Ver que realmente constatar, digamos, con nuestros sentidos. Con la vista precisamente, y quería preguntarse si hay otro sentido involucrado, aparte de la visión de estas luces inteligentes, no sé, sonidos, algo en particular, porque mucha gente habla también inclusive hasta de aromas, ¿no es cierto?, de estática en el ambiente, anomalías electromagnéticas o eléctricas en las casas, en los autos, en fin, junto con el avistamiento de estas luces, ¿ustedes han vivenciado otra clase de fenómenos? En una oportunidad, bueno, también entender que, bueno, estas experiencias, como también nos han pasado en pareja, en forma individual y también colectiva, muchas de estas no son notorias con algún tipo de ruido, sino que, por ejemplo, hemos tenido experiencias de estar hasta tomando café en forma grupal, conversando, hablando de estos temas y salir a la terraza y ver estos objetos pasar en la noche, de forma silenciosa, totalmente
de forma relajada. Pero también en una ocasión nos pasó que oímos como un zumbido de abejas, que es una de las experiencias en esa ocasión muy determinada. Sí fue bastante fuerte. En el caso de mi esposo, pues sí, él también ha tenido pues estas experiencias en la montaña y sí se determina que hay una especie de sonido como de vibración muy fuerte, ¿verdad? En forma de hormigueo. Pero también muchas de estas experiencias, uno podría decir, bueno, de los objetos que han captado con mayor cercanía, han emitido algún sonido. Bueno, hay que ver entonces de qué tipo de altura estamos hablando, porque muchas personas creen que el objeto está no más de 100 metros de altura y a veces estos objetos están realmente altos. Lo que hacemos es que hacemos lo posible para hacer un aumento del objeto donde se va trasladando. Hay diferentes desplazamientos. Estos objetos, estamos hablando de naves, ¿verdad? De que tienen su capacidad que uno dice, hay algo ahí totalmente diferente a una aeronave que las de las que podemos determinar que conocemos. Y también están las que nosotros le determinamos como caneplas o esferas de monitoreo. Estas porque las hemos grabado donde está la nave y sale y se desprende una esfera a una, bueno, los hemos grabado muchas veces en muchos videos, pero en una de ellas se desprende y sale a gran velocidad. Nosotros generalmente compartimos los videos en cámara lenta porque si no, no se llega a ver el objeto donde se sale, ¿verdad? Este tipo de esfera muy cerca de muchas aeronaves de aviones que han pasado cerca del Valle Central y en el aeropuerto también las hemos captado, donde van acompañando el avión y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las acompañan? Que es una de las preguntas que le he hecho a muchos de nuestros amigos pilotos, que también mencioné en la conferencia, porque ellos también vivieron este contacto, pero desde los cielos. No escucharon sonidos, pero sí luces muy fuertes de gran capacidad que se movían en forma de zigzag y la experiencia de otro que comenta que era como una luz bastante, él la comparó con un planeta, pero que la luz era como en forma de LED. Para el 2010 y él decía que para el 2010 todavía lo que era la luz LED no se manejaba mucho, la tecnología todavía no estaba muy aplicada en las aeronaves y que eso a él le impactó. Entonces, no es solo Cindy y Alejandro como tal, o sea, vamos recopilando la evidencia, no solo de pilotos, sino de controladores aéreos, que hay una experiencia lindísima que se dio en el año 95, lo comento así rápido porque siento que es necesario. Fue el Omni gigante al que yo le determiné de esa manera, porque dos controladores aéreos, tanto uno en el Juan Santa María, logra ver un objeto gigante mientras estaba en su propio trabajo y otro controlador aéreo en el aeropuerto de Pavas, donde él sale afuera y visualiza un objeto en forma de huevo, llama a las aeronaves pequeñas que en ese momento estaban haciendo prácticas con los estudiantes y uno de los pilotos logra ver este objeto que describió que era el tamaño de un estadio. Guau. Entonces, empezamos a recopilar esas experiencias, a invitar a los pilotos a contarnos qué es lo que está pasando en los cielos, porque no es lo mismo ver de tierra a cielo que de cielo directamente este tipo de objetos. Y nos han dicho que muchos de sus amigos no han podido hablar porque se les limita precisamente en la parte laboral, pero que esos acontecimientos a partir del 2018 para acá están tomando otra perspectiva a lo que comprendíamos como el tema OVNI a partir de los 70, por ejemplo. Claro, claro, y hay un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma también, porque le han dado espacio en congresos como en el de Estados Unidos, ¿no es cierto? En México también el año pasado, o sea, ha habido como digamos, una etapa de desclasificación tal vez un poco más fuerte, o por lo menos escuchamos más hablar a estos famosos testigos calificados, ¿no? Vos estás nombrando, por ejemplo, a los pilotos, ¿no? De aviones que tienen estas experiencias. Quiero volver a preguntarte, porque me quedó ahí la duda con Sí, respecto a esos seres de los cierto. primeros sueños, ¿no? Que se Sí, aparecían sí. en tus sueños. Si llegaron en algún momento a decirte de dónde venían, de dónde eran esos seres, si se presentaron con nombre o con alguna tarea específica, algún objetivo, ¿por qué se daba ese contacto ahí contigo?
Sí, bueno, para el que me marcó, que fue el primero, ¿verdad? Que cuando empiezas a vivir estas experiencias ya empiezan a ser más recurrentes, pero el primero a mí me marcó. Ninguno de ellos me dijo quiénes eran, solamente eran dos mujeres y dos hombres. Ahí no hubo tiempo de preguntar ni de dónde venían, porque ya yo sentía que era una realidad totalmente normal, me hablaban de forma telepática. En este caso era una experiencia de confirmación de que íbamos a grabar estos objetos y en los siguientes sueños ya fue solamente con una mujer, ¿verdad? De características femeninas. En la descripción del sueño yo la veo a ella con un cabello de color blanco, lacio, por los hombros. Su nombre es Yaramitsa. Nunca me dijo precisamente de dónde venía, ¿verdad? Que generalmente cuando uno está en ese estado, las emociones no están o la razón no está tan para cuestionar preguntas, ni tampoco las emociones están tan alteradas. Pero sí recuerdo que dentro de los mensajes que yo escribía después de que me despertaba, para que no se me olvidara el sueño, lo que había recopilado en la información, se decía de que precisamente ellos estaban observando el planeta, ¿verdad? Que estaban en una serie de trabajos, que la información que se estaba dando precisamente era para que el ser humano rescatara primero quién es él, ¿verdad? ¿Quiénes somos como seres humanos? ¿Cuál es nuestro propósito con las leyes del cosmos y con las leyes del planeta? Luego que miráramos la realidad de cómo estamos afectando el planeta en cuanto a los recursos, que iban a verse afectados en menos de 50 años, todos los recursos naturales, el agua, ¿verdad? Los bosques, que hemos realmente tenido una gran irresponsabilidad como el sistema que nosotros tenemos actualmente de la forma de vida, donde hay un sistema económico que realmente lo que nos está ahogando es el consumismo y la gran producción y que hemos perdido realmente esa conexión con el sentido. Entonces, precisamente estos mensajes lo que hablan es del despertar espiritual, quién es el ser humano, cuál es su propósito, de tal manera también, a partir del 2020, si no me equivoco, ya dejo de tener sueños con Yerenitza y aparecen una serie de experiencias, pero con personas ancestrales. Entonces yo me di la tarea de decirle a mi esposo, bueno, si los mensajes venían del cielo a la tierra, porque ahora tengo experiencias de sueños con seres, bueno, yo decía seres, ¿verdad? O personas ancestrales de una cultura de acá en nuestro país. Y bueno, entonces me di la tarea de investigar y conjunto con mi esposo y encontramos una gran sabiduría en la cultura Bribri-Cabécar. Es una cultura que realmente estuvieron hace muchísimos años. Se habla, bueno, generalmente la arqueología dice 5000, pero se habla más, muchísimo más atrás. Ah, Y dentro, esta parte que empezaste a contar me interesa, por supuesto, porque es nuestra especialidad en la academia. Volvé a repetirnos esta etnia, estos ancestros, el nombre y cómo se dan estos eventos, ¿no? Que empiezan empezás vos a tener esta conexión, porque vos dijiste, no quiero hablar de contacto, sino de conexión, ¿no? ¿Cómo de empezás a conexión. tener conexión con ellos? Sí, vea, cuando estas experiencias se dieron, ya habíamos compartido, ya se habían recibido los mensajes, que divulgáramos la información, aparecen también, y es que dentro de las experiencias, voy a hacerlo así muy resumido porque la historia es bastante amplia, en una de las ocasiones subimos en forma grupal a las montañas que se le había dado a un compañero, que él también, porque no solo social, ¿verdad? También una serie de personas viven estas experiencias, reciben en un mensaje en el cual había que subir. Bueno, subimos, los acompañamos. Generalmente nosotros hacemos un agradecimiento en la montaña. Generalmente acá tenemos bosques lluviosos, entonces se vino una fuerte lluvia, nosotros con capa, bueno, hicimos un círculo para agradecer, ¿verdad? De agradecer a la naturaleza, al momento, el poder compartir juntos. Y a partir de ahí, en la forma circular, no caía ni una sola gota de lluvia. Y yo volteaba ahora y aquí había lluvia y aquí no había lluvia. Y yo abría los ojos y yo decía, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno de los compañeros que ya no se encuentra, ya se marchó, ¿verdad? Al cielo, él nos decía, escucho tambores como de ancestros, como de indígenas. Y yo, de verdad, no, yo no escucho. Pero en ese momento escucho acá una voz que me dice, Madi. Yo decía, M-A-D, yo así la establecí, M-A-D-D-I. Y yo decía, Madi, ¿qué será eso? Al siguiente día me vengo a Google Earth, ¿verdad? A buscar la posición de donde nosotros estábamos, porque generalmente nos reunimos en un lago,
nos introducimos a la montaña y yo decía, bueno, ¿qué lugar era tan especial que vivimos esa experiencia? Y se llamaba el Cerro Chamán. Y yo dije, qué extraño, el Cerro Chamán. Bueno, y empiezo a tener sueños, pero ya Yarenza no con tanto con ella, sino con esta persona. Era un joven de características indígenas y él estaba en una casita, ¿verdad? Las casitas acá son cónicas y él me invitaba y me decía, vuelve a casa, que entrara a donde él estaba con un tambor y me decía, vuelve a casa. Entonces yo le dije a mi esposo, qué extraño, tuve este sueño, más Neomadi, más el Cerro Chamán, ya no estoy teniendo tanta la experiencia porque era muy continua, pero empezó a generar como una especie de espacios también. Entonces empecé a armar este rompecabezas con mi esposo. Él también vive una realidad alterna en un lugar en Alpha Centauri, donde él también vive una experiencia muy interesante porque dentro de los años 90, cuando él inicia, él logra ver a uno de ellos directamente. Y dentro de las experiencias, ellos llevan un rombo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la cultura bríbrica, Bécar, en la cultura bribri, la casa cónica es una casa cósmica. Entonces uno dice, bueno, es un cono, pero al final, empezando a estudiar, nos dimos cuenta que es un rombo, porque ellos manejan la parte de arriba y la parte de abajo. Claro. Entonces, trabajan una serie de niveles, ¿verdad? Así es como Cibú, ¿verdad? En la creencia de ellos, no como un, bueno, uno le puede decir Dios, pero en realidad el guía de ellos que los crea como semillas y les determina cómo tienen que construir esa casa cósmica. Pero bueno, lo podríamos dejar para otro programa para poderles explicar, pero lo que le quiero, bueno, dar a conocer es que dentro de la experiencia del cielo a la tierra, nos dimos cuenta que más los mensajes y las descripciones de los mensajes nos llevaban a que teníamos que volver a casa. Y volver a casa es volver a reconectar con el verdadero sentido de cómo debe de ser el ser humano. ¿Y dónde lo encontramos? En nuestra cultura ancestral acá en Costa Rica. Entonces, el volver a casa es lo que tenemos que volver a reconectar en esta actualidad, ese despertar de conciencia, son los mensajes que estamos recibiendo del cielo, pero que tenemos que empezar a trabajarlos acá en la tierra. Y estamos con un proyecto hermoso que después podemos comentarles, que se llama Hábitat Neomadi, que es un proyecto de investigación precisamente para fomentar, organizar, investigar, dar a conocer cómo debemos de vivir en comunidad, porque si bien como arquitectos, yo estoy estudiando arquitectura, mi esposo arquitecto, pues nos dimos cuenta que no es suficiente diseñar los espacios, tenemos que volver a generar esa conexión con el sentido y volver a generar comunidad para trabajar proyectos autotecnosustentables que nos permitan afrontar los acontecimientos que se vienen en el futuro, de tal manera que el ser humano sea independiente al sistema actual en caso de que alguna circunstancia pase y podamos volver a regenerar nuevamente el planeta. Qué interesante. Bueno, es ampliamente positivo el encuentro que han tenido con estos seres a través de los sueños y después en el avistamiento en conciencia, digamos, ¿no es cierto?, en los cielos de Costa Rica, porque todo lo que estás contando lleva a una evolución, ¿no es cierto?, en la conciencia del ser humano, volver a la A casa. conexión ancestral también. Es como que te han llevado de la mano en un recorrido de pocos años, porque si nos ponemos a pensar unos 6 años, por lo que contás con más intensidad. Seguramente que antes del 2018 habrás tenido experiencias, pero por ahí aisladas y que uno a veces las guarda en el inconsciente, ¿no? Pero yo creo que cada uno va trazando su destino, pero venimos con tareas también elegidas antes de encarnar y que junto con Alejandro han tenido seguramente la elección de decir, bueno, en esta vida vamos a ocuparnos aparte de la parte profesional y de la vida privada, un buen tiempo, porque creo que dedican bastante tiempo a la investigación y divulgación, ¿no?, de la realidad ovni. A mí me apasiona mucho, vos sabés muy bien, el tema de las civilizaciones antiguas, así que por supuesto que lo vamos a abordar en otra invitación. La cultura se llama Bri Bri, dijiste, Bribri Cabecar. Cabeca. Qué Sí, nosotros, interesante. sí, nosotros tenemos, bueno, varias culturas.
pero específicamente nos llevaron a esta. O sea que uno dice, bueno, los sueños es una herramienta también donde el alma, ¿verdad?, puede recibir información necesaria para tu propio crecimiento Sí. personal, que es también a lo que me dedico en algún tiempo libre, a reconectar con el ser, a la naturaleza, en virtud y conexión, pero también comprender que en este enlace de experiencias lo que estamos es haciendo, que nosotros preguntamos en uno de esas dudas que teníamos y la respuesta llegó. Se decía, somos los únicos que estamos viviendo esta experiencia y se nos dice, no, ustedes son parte de un gran grupo, ¿verdad? Y yo pensaba que era el grupo que teníamos. Dice, no, un gran grupo llamado humanidad, que se irán reconociendo. Mm. Porque el despertar de conciencia es un plan, pero a veces no entendemos bien a qué hace referencia. El plan es realmente vivir la experiencia con amor y con propósito, volver a esa reconexión, a ese sentido que perdimos hace mucho tiempo, precisamente por este sistema que empezó el ser humano a enfocarse, a separarse del todo y no comprendemos las leyes del cosmos. Entonces, ¿es posible que podamos nosotros reconectarnos con ese sentido? Sí, si nuestras culturas ancestrales ya lo hicieron hace muchísimos años, ¿cómo no lo vamos a poder lograr? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que generar? Número uno, un hábitat. Volver a generar el hábitat necesario para que la estructura actual que tenemos ya no es suficiente para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, tenemos que destructurar lo que hay para generar nuevas ideas, nuevos talentos. Y entonces, cada persona va a aportar desde su vibración, ¿verdad? Porque ya de por sí el cosmos de forma de pulso es una vibración en el cosmos, en el planeta, cada planeta tiene su propia vibración que permite que cada ser humano se reconecte con esta vibración y empiece a trabajar para un bien común. Qué interesante, qué profundo realmente todo lo que estás diciendo, ¿no? Porque va más allá de la investigación que uno puede conocer por ahí de otra clase de ufología, una ufología más racional, que solamente estudia las fotos, hace trabajo de filtrado, ¿no es cierto? Pasan por filtro para ver si realmente es un objeto volador no identificado, la recopilación histórica, ¿no es cierto? También la historia de la ufología, que se encargan de recopilar los casos de avistamiento, los casos de abducción y demás, pero se queda ahí, digamos, no podríamos decir hasta una investigación de escritorio en muchos casos. Y también Sí. está la parte de los que salen al terreno a Ajá. investigar, pero con una mirada o con un horizonte más sesgado, diríamos, ¿no? Sin abrir la mente a estas otras cuestiones que vos hoy nos traes al programa, ¿no? Vos hablaste de intuición y nombraste otra Ujú. palabra además de la intuición, Está enfocado a la intuición y a la percepción la de cómo percepción. percibimos estos objetos, que se vendría un Claro. tema muy lindo que podemos trabajar con las chicas, que es cómo fueron los ovnis del pasado y cómo serán, cómo son los del presente y cómo serán los del futuro. Porque si hacemos una línea de tiempo, vamos a determinar cómo las personas describen los diferentes objetos en esa línea de tiempo. Los actuales, la mayoría que nosotros hemos observado son plasmáticos. Y en las descripciones de otras personas, pues, por ejemplo, los pilotos son objetos demasiado luminosos que pierden ellos la posibilidad de seguirlos, ¿verdad? Por la luz que los enfoca, pero también hacernos una pregunta importante, ¿cómo serán los hombres del futuro? Qué interesante, claro, sí, todas preguntas, ¿no? Y uno va en la búsqueda de esas respuestas que de a poco se van presentando en el camino, y sobre todo para buscadores de la verdad como son ustedes, ¿no? Allí en Costa Rica, con esta gran tarea de difusión, de divulgación y de investigación que están realizando, Cindy. Yo quiero invitarte, por supuesto, a una segunda parte para seguir conversando. Me interesa mucho el tema del contacto ancestral y aparte ustedes están formados desde lo académico, universitario, que es la arquitectura, pero me Arquitectura. imagino que van a volcarla al servicio también en el futuro de la nueva humanidad, ¿no? Una Así es. arquitectura que esté al servicio de esa conexión con la naturaleza y demás. Así que va a ser más que interesante y que provechoso para todos nuestros amigos en el canal seguir escuchándote. Gracias. Eres muy, muy joven, muy talentosa, tienes un ángel especial para poder comunicar todo esto que vivís, que experimentás,
porque eso también es importante. A veces uno tiene el entusiasmo, pero a la hora de comunicar, a veces no todos tenemos esas habilidades, ¿no? Así que creo que son muy buenos embajadores de la realidad OVNI allí en Costa Rica. Ya tendré el gusto también de platicar con tu esposo, con tu compañero, cuando se dé la oportunidad, porque el canal está al servicio de ustedes, de los que investigan, de los que hacen la tarea con responsabilidad, con compromiso, ¿no es cierto? Y siempre con esa cuota de respeto también hacia la experiencia, ¿no? No se trata de difundir, por tener más seguidores o más suscriptores o esas cuestiones tan Sí. superficiales, ¿no? Creo que la herramienta que nos brinda hoy la tecnología a través del Internet, de estas conexiones maravillosas, estamos en Capilla del Monte y vos allí en Costa Rica y podemos estar dialogando más de casi una hora, ¿no es cierto?, charlando estos temas, aprovechar, ¿no?, esta posibilidad tecnológica y hacerlo con compromiso, con la seriedad que el tema merece, ¿no? Es realmente la seriedad que el tema merece en estos tiempos. Cindy, te dejo las palabras finales para nuestros amigos. ¿Qué mensaje, qué palabras de reflexión que querrías compartirnos con respecto a la realidad OVNI en tu país y en general para todos los que nosotros llamamos con mi esposo espíritus inquietos, libres pensadores y buscadores de la verdad? Esos somos, ¿no? Eternos aprendices. ¿Qué nos puedes decir en el final, Cindy? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a todas las personas que nos han seguido en esta maravillosa charla. Bueno, comentarles que cada uno aporta un granito de arena desde la parte investigativa de campo, desde las experiencias extraordinarias, desde sueños, percepciones, intuiciones. Y también hay una realidad y es aceptar el tema como tal. Nosotros le llamamos ovnis porque el objeto volador no identificado que poco a poco vamos identificando de acuerdo a nuestra experiencia a qué hace referencia. Pero comentarles que en un 2024 estamos hablando de temas extraordinarios que marcarán el futuro. Las nuevas generaciones vienen con una gran amplitud y tenemos que dejar el camino preparado para todas las personas que, bueno, crean o no crean en el tema, realmente nos va a llevar a cambiar una línea de tiempo importante, que es precisamente ese despertar de conciencia que se dará a cada uno en su tiempo determinado y de forma natural. Muchísimas gracias, Cindy. Nos dejas pensando, reflexionando. Próximamente vamos a volver a encontrarnos entonces allí con la gente linda de Costa Rica, pura vida. Y Gracias. gracias, muchísimas gracias. Y a todos los amigos del canal, suscríbanse si todavía no lo han hecho, denle like, compartan, porque esta es una información muy valiosa, gente joven y entusiasta que está en diferentes lugares de América, nuestra América querida, brindando esta investigación y esta divulgación. Hasta la próxima, amigos.